Si pensamos la vejez de los padres en un mundo ideal, los padres llegarían a viejos más o menos enteros, estables, con apenas algunas necesidades que los hijos podrían atender sin dejar de ocuparse de sus asuntos. En ese mundo ideal, habría desde ya dinero suficiente, casas grandes con habitaciones de sobra, para que si llegara a ser necesario, esos padres mayores pudieran irse a vivir con los hijos sin que eso altere dramáticamente la vida familiar, o habría suficientes empleados y enfermeros a quienes delegar. En ese mundo ideal, habría tiempo suficiente para incluir la vejez de los padres en la agenda y aún tener todavía energía para estar presente con los propios hijos, trabajar, comer bien, dormir bien, hacer deporte, salir con la pareja, etc. Y sobre todo, poder hacer todo esto sin estresarse por tener que estar a las corridas. Y en este bello mundo ideal, habría además sensatez emocional. Todos, los padres mayores, los hijos que se tienen que ocupar y los demás familiares, se desenvolverían con moderación, con paciencia y colaborarían entre todos para hacer las cosas más simples. Pero en el mundo real, la mayoría de las veces, las cosas son más complicadas. Laberintos humanos. Episodio 8. Dificultades de los hijos para ubicarse ante la vejez de sus padres. Parte 1. Las peleas. A veces es un tema con el que se logra lidiar sin grandes sobresaltos, pero muchas otras veces la vejez de los padres se convierte en un tema mortificante que llena de tensión y de dolor a toda la familia. A los padres, porque a los achaques y angustias que tienen por su propia vejez se les suma los conflictos familiares que esta situación produce. A los hijos, desde ya, porque cae sobre sus hombros una carga enorme que los aplasta. Y también para las parejas y para los hijos de los hijos, que de algún modo reciben los daños colaterales. Se tienen que arreglar con las sobras de tiempo y energía de sus parejas o sus padres. La vejez de los padres suele ser una etapa llena de dudas, miedos, contradicciones, culpas, enojos y especialmente agotamiento. Por un lado es habitual que surjan peleas con los padres y también es habitual que se generen roces con otros familiares que opinan o critican, o con hermanos que parecen comprometerse menos, o con parejas que a veces reclaman porque consideran que el tiempo o la atención que se les está dedicando a los padres es excesiva. Pero sobre todo, especialmente es una etapa marcada por la constante sensación de nunca terminar de saber bien dónde ubicarse, no saber bien qué rol o qué actitud tomar. Y este desconcierto generalmente se expresa con una frase que muestra tanto el peso que los hijos cargan sobre los hombros, como lo absurdo y lo imposible de la situación. Es como si ahora yo fuera padre de mis padres. Vamos a repasar los problemas más habituales de esta etapa de la vida y vamos a proponer algunas herramientas para pensar el rol de los hijos en esta circunstancia tan delicada. Entre los diferentes conflictos que se producen cuando los padres llegan a viejos, o cuando se produce una especie de vejez anticipada por enfermedad o discapacidad, uno de los más habituales es el choque que se produce con los padres cuando, de algún modo,
se vuelven rebeldes, cuando no se dejan cuidar. Ya sea que no hagan lo que les dice el médico o que sean imprudentes de algún otro modo, pareciera que lo que hacen es sabotear los diferentes intentos que los hijos hacen para poder cuidarlos. En muchos casos esto no sale de cierto folclore que hasta puede resultar simpático, pero en otros casos se vuelve muy desesperante para los hijos, ya que no saben cómo hacer para que sus padres entiendan que tal o cual cosa les hace mal y viven preocupados y al mismo tiempo muy enojados porque sienten que si sus padres les facilitaran un poquito las cosas, al menos podrían correr un poco menos. Es habitual que los hijos en esta situación se quejen y digan: parece un chico, no entiende, no hace caso. Si bien muchas personas pueden haber tenido siempre una personalidad medio cabeza dura, que además la edad en la mayoría de los casos acentúa, lo cierto es que los padres están ahora en un momento especialmente vulnerable y no les resulta nada fácil sentir que sus hijos los tratan como si fueran bebés y los sermonean y les dicen cómo tienen que vivir. Entonces, esto lleva a que los hijos de algún modo queden en una especie de trampa. Cualquier cosa que hagan va a estar mal. Si insisten en pretender que sus padres entren en razón, terminan trenzándose en discusiones interminables que lo único que producen es mortificación y agotamiento en todos, y no logran nada más porque igualmente los padres terminan haciendo lo que quieren. Pero si toman otra postura, y acá está la trampa, si deciden, bueno, no me meto, no solo se sienten culpables, sino que otros familiares pueden llegar a echarles la culpa y decirles que no están cuidando bien de sus padres. Y es más, en lo que sería el colmo de las contradicciones, algo que los hijos pueden vivir casi como una cargada, pero que no deja de ser parte de las reacciones humanas, son los mismos padres, esos mismos que por un lado se niegan a que los hijos les digan cómo tienen que vivir. Cuando los hijos se hacen a un lado, ellos mismos pueden llegar a acusarlos de estar abandonándolos. Ante esto, algunos hijos reaccionan alejándose con enojo, al son de que se jodan, y se tratan de convencer de que ya no les importa lo que suceda con sus padres. Como es esperable, esto no suele funcionarles por mucho tiempo, ya que no es un sentimiento auténtico, sino una fachada. Otros, en cambio, intentan resolver esta situación aumentando la tolerancia, tratando de soportar la impotencia y haciendo catarsis cada tanto, y es habitual escucharlos diciéndoles, por ejemplo, a sus propios hijos, cosas como: si yo llego a viejo y me pongo así de difícil, póngame en un geriátrico y listo. Y está claro que no lo dicen por una especie de piedad futura con sus hijos. Es solamente una forma de descargar la bronca y de sentirse menos culpables, porque probablemente están contemplando esa posibilidad. Y esto es algo que siempre se vive con mucha culpa y dolor. Para los hijos, internar a los padres en un geriátrico equivale muchas veces a tirarlos ahí para que se pudran, y a veces son los propios padres los que le dan ese significado y se niegan rotundamente. Lo habitual es que esa decisión, si se llega a concretar, venga después de varias instancias en las que o los hijos o los padres primero se negaron, luego lo fueron posponiendo todo lo posible hasta que la situación se les volvió insostenible. Y los hijos, cuando terminan accediendo, generalmente lo hacen con la consigna de que ahí van a estar mejor cuidados. Frase que, más allá de que en muchos casos es cierta,
cumple la función de aliviarles un poco la insoportable culpa. No podemos determinar si los padres empiezan a actuar como chicos a partir de ver que sus hijos adoptan el lugar de padres, o si es al revés, si los hijos empiezan a tomar ese rol a partir de que sus padres se empiezan a volver chiquilines y caprichosos. Pero sí, está claro que esa situación se retroalimenta. Cuanto más se les cuidan los padres, más corren detrás los hijos, y cuanto más los hijos se ponen en ese rol, los padres más descansan en ellos. ¿Cómo se puede ir desarmando este círculo vicioso? ¿Qué se puede hacer habiendo tantas cosas delicadas en juego? Hay una herramienta que es muy útil para pensar mejor y ver con más claridad cómo funciona esta especie de trampa en la que muchas veces caen los hijos que intentan cuidar de estos padres que no colaboran con su propio cuidado. Y la herramienta es diferenciar estar a cargo de asistir. Vamos a definir estar a cargo como tomar las decisiones. Y vamos a definir asistir a la vez como estar presente y como ayudar. Si aplicamos esta herramienta para analizar estas situaciones, podemos ver que las discusiones en general se producen cuando los hijos dieron por sentado que ya están a cargo de los padres, pero los padres, más allá de que necesiten cosas de ellos o de que inclusive descansen en ellos emocionalmente, los padres a veces no están muy de acuerdo en entregar el mando, al menos no del todo. Es decir, que lo que sucedió es que los hijos, con buena intención, a partir de ver a sus padres más viejos y vulnerables y de verse a ellos mismos más fuertes, o más vitales, o más lúcidos y con más recursos, es posible que los hijos se hayan adelantado. Posiblemente no era aún el momento de actuar como si estuvieran a cargo, sino que era el momento de asistir. Esto quiere decir ayudar en la medida de lo posible. Quiere decir que los padres siguen tomando las decisiones, con mayor o menor sensatez, pero las toman ellos. Y los hijos se pueden poner a su disposición para colaborar, para ayudar y hacer lo que los padres pidan en la medida en que ellos puedan, y también en la medida en que no consideren que hacerlo sería ser cómplices de algo que por algún motivo les puede resultar inadmisible. Al asistir, los hijos pueden encontrar un lugar en el que ni tienen que pelearse con los padres, ni tienen que caer en la pose sobreactuada y cruel de borrarse u olvidarse de ellos. Esta postura, que parece muy bonita, no es gratuita. Tiene el costo para los hijos de que tal vez se queden preocupados por las decisiones inconvenientes que sus padres podrían llegar a tomar. Y por eso muchas veces son los hijos los que terminan siendo los rebeldes y tercos, porque no están dispuestos a reconocer que sus padres aún siguen al mando de sus propias vidas, más allá de que parezcan hacerlo con una indisimulable ineptitud. Y en ese caso, cuando no están dispuestos a pagar el costo de respetar las decisiones de los padres, los hijos pueden terminar actuando de un modo sumamente caprichoso, con buena intención desde ya, pero cometiendo un error. Cometiendo el error de pensar que ser más sensatos, prudentes o lúcidos que sus padres les da derecho a decidir cómo deben vivir los padres. Y los padres en realidad siguen teniendo el derecho de, por ejemplo, casarse con alguna pareja aparentemente oportunista, o de hacer
algún viaje que parece un poco alocado. Tienen también el derecho de fumar, o de no ir al médico, o de no hacer terapia, o de no tomar los remedios, ni hacer ejercicio. Y hasta de discutir con los vecinos, o de pelearse con las personas que los asisten. Y ni siquiera pierden ese derecho por quejarse después. Tienen todo el derecho, por ejemplo, a comer mucho y a decir después, ahí me duele la panza. Y los hijos no se ganan el derecho de retarlos. Entonces, si repasamos hasta acá, las peleas con los padres se producen cuando los hijos compiten con ellos por tomar las decisiones. Cuando los hijos no aceptan que aún son sus padres los que mandan en sus propias vidas, más allá de que no lo hagan muy bien. Pero, ¿esto es siempre así? ¿Los padres siempre están a cargo? ¿No hay situaciones en las que es evidente que los padres no están capacitados para estar a cargo y que las decisiones las tienen que empezar a tomar los hijos? O dicho de otro modo, ¿cómo saber si aún les toca a los hijos el rol de asistir, es decir, ser respetuosos de las decisiones de los padres y limitarse a ayudar? O si en realidad ya deberían estar a cargo. Planteo que podría expresarse también como, mirá si por ser respetuoso y no invadirlos, en realidad los estoy dejando desamparados. Partamos de una base que nos resulta bastante intuitiva. En principio, toda persona adulta está a cargo de su vida. Esa sería la opción por default. ¿Y en qué momento esto cambia? Como venimos viendo, utilizar el criterio de la poca sensatez que los padres puedan tener y a veces puede resultar polémico. Considerar que los padres, como se dice habitualmente, ya empezaron a desbarrancar, y puede ser relativo porque los padres pueden no estar de acuerdo y en definitiva, salvo en casos muy extremos, no dejan de ser cuestiones opinables. Una cosa es una persona mayor que tiende a dejar constantemente el gas abierto, lo que produce un riesgo inminente e indiscutible, y otra cosa es una que tal vez decide vivir sus últimos años sin cuidarse de las comidas o sin hacer ejercicio, a pesar de que eso le genere problemas de salud. Entonces, un parámetro que me parece más adecuado para evaluar quién toma las decisiones es simplemente observar quién puede tomarlas, es decir, quién tiene las herramientas para concretarlas, quién tiene la última palabra. Los hijos pueden estar a cargo, en principio, si los padres lo disponen. Si los padres deciden y se ponen en manos de sus hijos y siguen sus consejos, ya están a cargo. Y también están a cargo cuando los padres ya están muy viejitos o enfermos y los hijos pueden tener sin mayor inconveniente el control sobre su cuidado. Pero si los padres aún conservan su autonomía, manejan sus tiempos, manejan su dinero, entonces probablemente ellos aún están a cargo. Si pueden salir por su propia cuenta a comprarse cigarrillos y pueden encontrar dónde fumar, bueno, entonces ellos aún están a cargo al menos de la decisión de fumar. Si los hijos administran el dinero y manejan los movimientos, bueno, entonces sí puede ser que la decisión final sea de ellos. Independientemente de esto, desde ya que es válido que los hijos intenten convencer a sus padres para que se cuiden. Del mismo modo que es válido que los padres también intenten convencer a sus hijos de que los dejen fumar. Pero el punto es que, para saber quién está a cargo, conviene observar quién tiene la última palabra, es decir, quién puede concretar la decisión sin tener que convencer a nadie. Aún en el caso de asistir, hay un derecho importante que los hijos tienen. Los hijos no están obligados a ser espectadores de situaciones
autodestructivas de sus padres y no están obligados a estar atajando y compensando sus imprudencias. Tienen derecho a preservarse de lo que ellos puedan considerar, acertadamente o no, actitudes dañinas de sus padres. No son esclavos de los caprichos paternos. Y como dijimos, en un punto hasta es conveniente que no se muestren tan incondicionales para deshacer un poco esa reacción infantil que sus padres pueden llegar a tener en la medida en que van percibiendo que sus hijos siempre están ahí para sacarles las papas del fuego. Y los hijos también tienen un derecho que no va a ser avalado por los padres, un derecho que solo puede ser ejercido en soledad, que tiene que ver con esos casos en donde los hijos pueden considerar que es inadmisible que sus padres sigan estando a cargo porque los riesgos son clarísimos e inaceptables. En esos casos, a los hijos les sirve tener claros estos conceptos para entender que si no es posible convencer a los padres, lo que necesitan es realizar algún movimiento que puede llegar a ser drástico, como internaciones forzadas o denuncias de insanía. Desde ya que esta es una opción para casos extremos, ya que es una situación sumamente dolorosa, es una situación violenta, más allá de que sea por el bien de ellos, y por eso la primera opción siempre es intentar que los padres cedan el control o accedan a los cuidados que los hijos estimen convenientes. Para padres e hijos, lo mejor es que los padres puedan seguir estando a cargo de sus vidas todo lo posible. Para los padres por una cuestión de respeto de su propio ciclo vital, y para los hijos porque cuando los hijos sí pueden manejar las riendas, cuando los hijos sí pueden estar a cargo porque los padres ya están muy frágiles o simplemente porque los padres accedieron y entregaron el control a sus hijos. Cuando los hijos están a cargo, las cosas no se simplifican. Cuando los hijos están a cargo, la cuestión se vuelve mucho más ardua y pesada, como vamos a ver en la segunda parte de este podcast.